Bueno, buenos días a todos. Ah, Les voy a contar, primero antes de arrancar, un poco cómo vamos a organizar el día de hoy y sobre todo de algunas actividades que van a tener para hacer en las horas que nos desconectamos, como otras veces, en ese horario que queda en el mediodía, ¿sí? Bueno, este es el presencial de cierre del módulo 7. Ya estamos llegando al final, ya falta poquito, último esfuerzo. Eh, Sabemos que todos están muy cansados, mucho trabajo, la vida es una locura, pero nada, ya queda poco, ¿sí? Lo que les quería contar es que, bueno, hoy es el cierre del módulo 7, ¿sí? Este módulo de rehabilitación en diferentes situaciones. Así que esperamos que hoy todas esas dudas y cosas que ya querían saber hace rato les vayan cerrando, ¿sí? Siempre van a quedar cosas para seguir viendo, seguir revisando, seguir probando, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es un poco poder en este módulo pensar y repensar qué hacemos cuando el paciente no es el clásico EPOC que viene al gimnasio y nada más, ¿sí? Durante la mañana vamos a estar presentando los distintos test, ¿sí? Primero Flor les va a presentar algunos test que a ustedes no les tocó preparar y luego nos vamos a dividir en comisiones en donde en cada comisión van a presentar los test que realizaron. Luego nos vamos a desconectar durante varias horas y les voy a mostrar ahora cuáles son las actividades que van a tener que hacer para la tarde, ¿sí? Bien, esperen que les voy a compartir pantalla. Ahí va. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? ¿Están viendo el campus? Sí. Bueno. sí, sí. Una vez que nos desconectemos después de la actividad por comisiones, ingresando a encuentro presencial dentro del módulo 7, lo que van a encontrar son los distintos recursos del módulo, ¿sí? Entonces, tienen una actividad que es de planificación de un caso de un paciente en internación, ¿sí? Van a tener una consigna en donde les presentamos un paciente de ciertas características y van a tener que pensar y responder a una serie de preguntas que nosotros acá les dejamos, ¿sí? No se asusten, que no es que se tienen que poner a planificar 4 semanas, 6 semanas de entrenamiento, sino es un poco pensar cómo podrían empezar a atender a este tipo de pacientes. ¿Bien? Luego, esto es lo primero que quisiéramos que hagan, ¿sí? Porque sobre esta actividad vamos a trabajar a la tarde. Después tienen una actividad de soporte ventilatorio, que es algo parecido a cuando en el módulo, ya no me acuerdo el número, creo que fue el 4, vimos algunos aspectos de oxigenoterapia, ¿sí? Tienen también sobre soporte ventilatorio invasivo y no invasivo, varios videitos con los distintos tipos de interfaz, los distintos tipos de equipo, los beneficios en ejercicio y demás. Y tienen aquí una actividad que es un caso también con algunas preguntas para responder con toda esta información. Esta actividad, lo ideal sería que la hagan hoy porque van a tener el tiempo suficiente, pero si les queda para terminar de hacer, no hay ningún problema, hasta el martes a la noche queda disponible y se puede seguir realizando. Lo otro que les dejamos en este módulo, que esto sí, no es necesario que lo vean ahora, esto les queda para verlo cuando quieran, es este espacio que dice Centros Privados de Rehabilitación, y todos ellos son colegas nuestros que cada uno tiene un centro propio de rehabilitación en distintos lugares del país, y lo que les hemos pedido a cada uno de ellos es que cuenten un poco su experiencia de cómo armar y cómo empezar cuando uno quiere tener su propio espacio de rehabilitación, ¿sí? Así que acá les dejamos varios videitos, algunos un poquito más cortos, un poquito más largos, donde ellos cuentan su experiencia. Esto no es necesario que lo hagan hoy, ya que no tiene que ver con las actividades que seguiremos haciendo. Y a la tarde nos vamos a volver a encontrar con los mismos datos de la reunión de recién a las 14:30. Y como siempre tienen el espacio de reflexión para cuando finalice el encuentro, el módulo, y puedan dejar ahí contarnos todo lo que nos quieran contar. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí veo que como hay gente que recién acaba de entrar, les cuento, no voy a contar de nuevo todas las actividades, pero los que acaban de entrar recién, entonces, dentro del encuentro presencial, sí, tienen actividades para realizar cuando cortemos al mediodía. Y en todo caso,
Cuando estén por cortar, chicas, en cada una de sus comisiones, recuérdenles que tienen actividades en este espacio, ¿sí? Para que cada una las revise. Bueno, dicho esto, les dejo de compartir pantalla y los dejo con Flor, ¿sí? Para su presentación. ¿Sí les comparto yo? Sí, compartile vos nomás. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces ahora de los test funcionales distintos a los que ustedes van a tener que preparar para hoy. Les voy a mostrar dos test, uno que mide, tiene medición en miembros superiores y otro que reúne ciertas actividades de la vida diaria que los pacientes con EPOC les resultan difíciles de realizar, ¿sí? Y entonces lo que vemos acá, esperen que yo estoy viendo las caritas de ustedes arriba de mi título, ahí está. Entonces, la capacidad funcional es el máximo potencial para realizar actividades y es la facultad de ejecutar tareas, de realizar actividades de la vida diaria dentro de un amplio rango de complejidad, ¿sí? Esas son las definiciones de capacidad funcional. Y entonces podemos clasificar estos test funcionales según el objetivo que tengamos. Si nuestro objetivo es medir la capacidad de ejercicio, dos test que podemos medir son STEP test y el ULEX, que es uno de los test que les voy a mostrar hoy, que es de miembros superiores. Luego, si es un test que mide actividades de la vida diaria, podría ser el Glitre test o el Londrina, que de este no vamos a hablar, pero los invito a que busquen en la bibliografía de qué se trata porque es muy interesante. Y otros test que miden función física, como el Time Up and Go y el SPPB, que lo van a presentar ustedes hoy. ¿De capacidad de ejercicio se les ocurre qué otro test podríamos nombrar de los que estuvieron viendo ustedes hasta ahora? ¿Qué test muy conocido? ¿Test de marcha? ¿De 6 El test de minutos? marcha, perfecto. Ahora vamos a ver qué características tiene el test de marcha y qué otros hay también que son parecidos para evaluar. Y entonces otra de las clasificaciones podría ser según las actividades que el paciente debería realizar. Esto depende un poco de los objetivos que tengan ustedes, de los materiales que tienen también para realizarlo y de las posibilidades del paciente, ¿no? Entonces podríamos tomar test que son de marcha, test que son para sentarse y pararse en una silla, test que son con un step, test que miden elevación de miembros superiores, que podría ser en pacientes, por ejemplo, no sé, parapléjicos, y que podríamos utilizar este tipo de test, y test que son multitarea, que reúnen ciertas actividades que sabemos que a nuestros pacientes les suele resultar difícil de realizar. Y después tenemos clasificación según la modalidad del test. Entonces, por ejemplo, si la distancia es fija, lo que queremos medir es el menor tiempo posible en que recorre esa distancia. Pero también puede estar la situación inversa, en la que el tiempo es fijo y que el paciente debe realizar la mayor distancia posible en ese tiempo. Y en este ejemplo pasa lo mismo, sería como el test de marcha, ¿no? Que el tiempo son los 6 minutos y lo que vamos a medir, el resultado del test, es la distancia, que estaría buenísimo que recorra la mayor distancia posible, ¿no? Después tenemos cuando las repeticiones son fijas, que las debe realizar en el menor tiempo posible, o al revés, cuando el tiempo es fijo y que el paciente realice la mayor cantidad de repeticiones posible en ese tiempo. Entonces ven que hay millones de posibilidades de poder realizar este tipo de test, ¿no? Y acá vienen algunos ejemplos. Entonces el test de marcha es de los ejemplos que decíamos, que entonces el tiempo es fijo y lo que vamos a medir es la mayor distancia posible. Y hay varias variantes de este mismo test. Ven que está el de 12 minutos, el de 2 minutos, tenemos también el shuttle test, el endurance, todos test que miden lo mismo. Y si no, podría pasar lo contrario, que tenemos una distancia que es fija y que queremos que la realice en el menor tiempo posible. De estos ejemplos hay un montón y con las diversas actividades pasa lo mismo. Test de levantarse y pararse. Entonces, de levantarse y sentarse. Le podemos pedir que haga la mayor cantidad posible de pararse y sentarse y que lo realice en el menor tiempo posible. Y después al revés, ¿no? Le damos el tiempo y contamos las repeticiones. Después está
Test de levantarse y caminar, que pasa lo mismo, como por ejemplo el Time Up and Go, que hoy lo van a presentar ustedes. Test de subir los steps, entonces puedo tener los steps fijos y medir el tiempo, o tener un tiempo fijo y medir la cantidad de subidas al step que realiza el paciente. Test de miembros superiores, que hoy vamos a ver que hay un test que se llama el ULEX, que es un test incremental, ¿sí?, de miembros superiores. Y después todos los test de multitarea, que ven que, por ejemplo, está el SPPB, que reúne diferentes actividades. Y entonces les presento el primer test que vamos a ver hoy conmigo, que es de multitarea, que es un test funcional que evalúa las actividades de la vida diaria. Incluye 4 actividades que al paciente con EPOC le suele resultar difícil, que involucra tanto miembros superiores como miembros inferiores. Es un test rápido, dura menos de 20 minutos y es fácil de administrar. Esto significa que es un test viable, ¿sí? Entonces, este es el circuito que debería realizar el paciente. El paciente está sentado en la silla, tiene una mochila, que ahora les voy a contar qué características tiene el peso de esa mochila, camina hasta mitad del pasillo, ven que el pasillo mide 10 metros, y a mitad de ese pasillo vamos a tener una escalerita o steps que también tienen que tener ciertas características, sube y baja el step, sigue el recorrido hasta el final del pasillo, y se encuentra con 2 estantes que están a la altura de los hombros y a la altura de la cintura, con 3 cajas de 1 kilo, que las va a mover desde el estante superior al medio y del medio al piso, y después nuevamente del piso al medio y del medio al superior. Termina eso y vuelve el recorrido hacia atrás, vuelve a las escaleritas, vuelve a la silla. Y eso sería la primera vuelta. El paciente va a tener que hacer de estas 5 vueltas. Ven que estos son los materiales que recién les contaba. Vamos a tener que tener un cronómetro porque el resultado principal del test es el tiempo que demora en recorrer estas tareas, la silla, la mochila, que en mujeres debe pesar 2,5 y en hombres 5 kilos, que es lo que representaría una mochila de oxígeno. Los escalones deben de tener una altura de 17 centímetros y profundidad de 27. Los estantes están a la altura de los hombros y de la cintura, y las cajas pesan 1 kilo cada una. Ven que son materiales dentro de todo fáciles de conseguir y que lo podríamos tomar tranquilamente en una internación o en un domicilio, ¿sí? El paciente lo debe realizar 5 vueltas, lo más rápido posible porque estamos midiendo el tiempo. Puede descansar si es necesario, pero cuando se recupere debe retomar porque el tiempo sigue corriendo. El resultado principal del test es el tiempo, pero también podemos obtener resultados secundarios de este test como la disnea, la saturación y la frecuencia cardíaca. En cada vuelta, cuando vuelve a la silla, le preguntamos cómo se siente de falta de aire y revisamos la saturación y la frecuencia cardíaca. La registramos. Este test tiene efecto aprendizaje. ¿Se acuerdan lo que significaba efecto aprendizaje que lo prepararon para hoy? ¿Qué significará? Que el tiempo disminuye 7%. ¿No? Bueno, esto significa que si yo hago el test hoy y dentro de las 24 horas vuelvo a tomar el test, lo que se dan cuenta es que el tiempo disminuye un 7% entre un test y el otro. Entonces me debería quedar con el mejor resultado de esos 2 tests, ¿sí? Es válido y es confiable en pacientes con EPOC, ¿sí? El test muestra realmente para lo que fue diseñado y es confiable en esta población. Tiene una correlación significativa con la subescala de actividades del St. George. ¿Se acuerdan que las actividades era un dominio dentro del St. George? Y tiene una correlación con este test. Y es sensible al cambio. Esto quiere decir que luego de un programa de rehabilitación, si nosotros le tomáramos este test al inicio y al final del programa, veríamos que hay cambios luego de haber realizado el programa. Y entonces ahora lo que les voy a mostrar, ¿hay alguna duda del test anterior, del Glitre 3? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Se entendió, no? Es fácil. Sí, claro. Bueno, pasamos al ULEX entonces. Este es otro test que mide, es un test incremental, mide capacidad de ejercicio, pero de los miembros superiores. Entonces, si tuviésemos un paciente que está limitado a miembros inferiores, podríamos tranquilamente evaluar este test y entrenar con miembros superiores. Entonces, es un test incremental, mide capacidad de ejercicio pico, está limitado por los síntomas. Esto quiere decir que si el paciente presenta síntomas de disnea o de fatiga de miembros superiores, nos lo refiere y podríamos detener el test.
el tiempo y el último nivel completo es lo que vamos a tener en cuenta para los resultados, ¿sí? El tiempo en que le llevó a realizar el test. Entonces, acá tenemos el paciente. Ven que es sencillo la cantidad de materiales que vamos a necesitar para poder realizarlo. Está sentado en una silla. Ven que las rodillas llegan al primer nivel de esas barras de colores. Ahora les voy a mostrar un video para que puedan ver bien cómo se realiza. El paciente tiene una barra, que inicialmente esa barra va a pesar 0,2 kilos, ¿sí? Y lo que necesitan nada más es ese panel de colores que dentro, entre cada nivel, entre el 1 y el 2, por ejemplo, hay 15 centímetros. Entonces, podríamos graficar los niveles, cada uno a 15 centímetros de distancia, y tener estas barras preparadas previamente. Van a necesitar barras de medio kilo, después de 1 kilo, de 1,5 y de 2 kilos. Y los controles que le vamos a hacer al paciente son de saturación, frecuencia cardíaca, borde de disnea y fatiga de miembros superiores. También vamos a necesitar un cronómetro y un metrónomo en el que esté preparada la cadencia de 30 por minuto. Y entonces acá en este gráfico lo que ven es eso, que el paciente va a ir de nivel a nivel, va a estar 1 minuto en cada nivel. Primero hay una entrada en calor en el nivel 0, luego cada 1 minuto va a ir subiendo nivel a nivel hasta que los brazos no le den más. Ven que ahí al paciente lo máximo que le da es ahí a los 90 centímetros, y en ese nivel se queda, y cada 1 minuto va a ir aumentando la carga de la barra. Ahora les muestro en un video, va a ser más fácil que a que se los explique yo. Pero ahí ven los niveles que tiene y cómo va aumentando la carga en el último nivel que este paciente pudo alcanzar. Entonces ahí va el video. Ven que todo esto lo hicimos nosotras, el panel de colores, lo que necesitan como siempre, la tabla de Borg, la escala de Borg. Ella tiene el saturómetro en el dedo izquierdo, y ven que está haciendo la entrada en calor en el nivel 1. Flor, lo que no escuchamos es el audio. Ah, Fíjate el volumen de la compu, a ver si puede ser eso. La otra vez nos pasó igual también. esto está al máximo. Y ahora va. ¿Ahora? ¿No? No, probá, igual supongo que es lo mismo. Probá a entrar desde el link, si no. Bueno. Flor, ¿tenés los auriculares puestos? Sí. Ah, Eso ¿Lo eso. saco? puede ser. Sí, probá Bueno, eso. va. ¿Ahora se escucha? No, no se escucha tampoco, ¿eh? ¿No? No. Les hago el pip. Pip, pip. Claro, bueno, Pip, poné, pip. salí y Pongo poné el el link. link. Sí, Dale. igual debería ser lo mismo, y si no me pruebo a compartir yo. Bueno. ¿Se escucha? Tampoco. Bueno. No. ¿Compartís vos, Sil, entonces? Qué raro. Está todo bien. Cada vez que llega al nivel 1 y cada vez que llega a su cadera, digamos, es el VIP. Se escucha, ¿Pip? pero bajito. Pip. Ahí sí se escucha, Pip. ¿eh? Ahí sí se Pip. escucha. Ah, bueno. Sensación de falta de aire. Ahí está, ahí está. Flor, fíjate si parate sobre el video, a ver si el volumen del video desde YouTube lo podés subir. Está al máximo. Listo.
¿Cuántas repeticiones son por nivel? No, es el tiempo. Está 1 minuto en cada nivel. Son 30 veces, 30 veces son en cada minuto. Ah, Ese sí, es sí. el sonido. El El sonido. sonido que va y viene suena bip, bip, o sea, suena 60 veces en 1 minuto, pero quiere decir que 30 veces sube y baja los brazos. Gracias. Una aclaración, antes de empezar el test, una de las cosas que hay que hacer es ver hasta dónde le da la longitud de los brazos del paciente, hasta qué nivel podría llegar como máximo. ¿Les contar por qué, Flor? No sé qué querés decir. Porque después me voy a quedar ahí para ir subiendo las barras. Vieron que Flor recién decía que la intensidad de los niveles al principio es ir cada vez más arriba, pero después, si uno puede llegar hasta el máximo nivel que le da la longitud de sus brazos, uno después le va cambiando esta barra, que la de ahora, Sí, que sí, es, sí. Lo dije, sí. por una barra más pesada, claro, pero antes de empezar el test hay que medir hasta dónde el paciente puede llegar, ¿sí? Porque, por ejemplo, fíjense mis brazos, yo al nivel 8 ya no me dan los brazos para ir. Es por eso que ahora, después de que completo el nivel 7, van a ver que empezamos a cambiar el peso. Quizás que el paciente sus brazos le dan para llegar hasta el nivel 6, y a partir de ahí hay que aumentarle el peso, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y ese nivel que alcanzó también lo registramos. La barra que tengo preparada mide medio kilo. Y como los test incrementales, los test máximos, se puede arengar. Yo puedo incentivar al paciente para que continúe un poco más el test. ¿Ustedes los utilizan en forma rutinaria o más que nada con fines de investigación? Ni una cosa ni la... O sea, podríamos hacerlo rutinario si lo tuviéramos que utilizar en pacientes que no podemos entrenar de otra forma. La verdad es que no es algo que hagamos todos los días, pero es un test fácil que podríamos tener en cuenta, como les decía, para pacientes que están más limitados por ahí de miembros inferiores, que no podríamos tomarle un test máximo en cinta, en bicicleta, de miembros inferiores, ¿sí? Lo podemos tener en cuenta para entrenar miembros superiores. Podríamos entrenar capacidad aeróbica con miembros superiores. Imagínense un paciente que está viniendo a rehabilitación, por ejemplo, y de golpe, no sé, se fractura una pierna. Decimos, y ahora no podemos entrenar más la capacidad aeróbica. Y en realidad sí. Y esta sería Sí, una bueno. forma, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo tendríamos en cuenta como un TI, como un test incremental? Claro, sí, 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 es un test incremental. Y cortan los pacientes cuando no pueden más. Claro, igual que el test incremental, el paciente cuando no da más por falta de aire o fatiga de miembros superiores, se detiene la prueba. Entonces, si este es un test máximo, lo que podríamos hacer es tomarle un TSC y planificar entrenamiento, ¿sí? Ahí está. Entonces, como decíamos, Anton, si el paciente tiene, supuestamente esto es lo que está descrito del test, ¿no? Si el paciente satura por debajo de 85% y tiene una frecuencia cardíaca mayor al 85% del máximo predicho, o es incapaz de realizar el test correctamente, como le pasó a Sil en el video, deberíamos detener la prueba. ¿Qué pasa? Como con todos nuestros pacientes respiratorios. La verdad es que antes de alcanzar esa frecuencia cardíaca, el paciente detiene por síntomas el test, ¿sí? No va a llegar a esos valores porque primero va a tener mucha falta de aire.
la saturación puede ser que baje de 85. Vieron ustedes que en un test de marcha, nosotras, si baja de 85, también lo dejamos continuar la prueba. Incluso nuestros pacientes pueden alcanzar 70% y seguir como si nada, como los pacientes con fibrosis pulmonar, que es muy común que eso suceda. Así que no es que lo detengamos estrictamente por esos valores. Eso es lo que hacemos nosotras, ¿no? Pero está descrito que si tuviese una saturación por debajo de 85, deberíamos detenerlo. El test es fácil de administrar y es económico, esto quiere decir que es viable. En pacientes con EPOC, el test resultó válido, confiable y es sensible al cambio luego de un programa de entrenamiento de miembros superiores. Y el último nivel completo, como decíamos, es un test incremental, alcanza el 100% y podríamos realizar un TCC para poder planificar entrenamiento en miembros superiores, ¿sí? Podríamos, no sé, agarrar un nivel inferior y ahí ver cuánto tiempo tolera ese nivel y a partir de ahí planificar el entrenamiento, ¿sí? También una cosa, Flor. También uno podría elegir el nivel máximo o un nivel por arriba del máximo, pensando en entrenar, por ejemplo, con un método intermitente. La diferencia con lo que estuvimos viendo hasta ahora es que el test es distinto, pero después la forma de planificar es igual, sin importar el medio de entrenamiento que uno use. O sea, ya sea uno lo entrene en un cicloergómetro, en una cinta deslizante, o con este tipo de actividades, la diferencia es que el test va a ser específico para ese entrenamiento, pero después simplemente es aplicar el método de entrenamiento y las evaluaciones que ya conocen, ¿sí? Eso no varía, pueden planificar perfectamente lo mismo que hacían para un paciente caminando en la cinta, pero para que haga este ejercicio de miembros superiores. Y si en el caso que quisieran entrenar con método intermitente, deberían en realidad agarrar una barra de mayor peso, porque los brazos no van a poder ir a un nivel superior. Claro, pero en el caso de que el paciente haya frenado, el paciente puede ser que llegue al nivel 5 de altura y ya no pueda seguir. Nosotros Claro. seguimos un poco más para que ustedes puedan ver también cómo cuando uno alcanza la altura máxima hay que ir cambiándole la barra con el peso, pero quizás que el paciente hace 4 o 5 niveles y frena, entonces en ese caso el último nivel simplemente va a ser el máximo en la altura que llegó. Y quizás todavía el incremental puede ser, el carga constante puede todavía ser un nivel más arriba en altura. Supónganse que lo quiero entrenar por arriba del 100%, o si el paciente ya no puede ir más arriba porque los brazos ya no le dan en la altura, podría, ahí sí como dice Flor, quizás ponerle la barra siguiente y hacerle un test de carga constante para ver cuánto tolera. El carga constante va a ser a la misma cadencia, o sea, va a seguir yendo y viniendo 30 veces en un minuto y vamos a tomar cuánto tiempo tolera y con el tiempo límite planificamos como con cualquier otro medio de entrenamiento, ¿sí? ¿Alguna duda? Yo tengo dudas con cómo voy a planificar el entrenamiento, ya que comentó Silvia, pero me quedé corto, no lo capté. Bueno, según el método de entrenamiento que quieras elegir para tu paciente, vas a hacer un nivel superior al alcanzado en el test incremental o un nivel inferior. Y ahí te vas a evaluar el tiempo que tolera ese nivel, ya sea por la altura de los brazos o la carga que le pongas a ese nivel, ¿sí? Entonces, una vez que seleccionaste eso, que sería la intensidad, vamos a buscar el tiempo que tolera esa intensidad, ¿sí? Le medimos el tiempo en el que está en ese nivel. Y a partir de ahí, planificás si es con el método intermitente, tiempos cortitos, esa intensidad alta, como hacían siempre, 15 por 15, por ejemplo, 15 segundos por 15 segundos, porque quizás el paciente toleró 30 segundos en el nivel superior al 100. Y le vas a pedir al paciente que haga este mismo gesto. ¿Sí? Vas a entrenar con el mismo test. Quizás, Franklin, okay. Ahora sí. Una cosa para aclarar es que acá podríamos hacer un cálculo de la intensidad a la cual queremos hacer el carga constante en términos relativos, ¿no? Uno dice, bueno, con el método continuo variable quiero entrenar al 80 o al 90%. El tema que acá, el nivel es nivel 7. Entonces, sacar un porcentaje de nivel 7 te va a dar un número que quizás no existe ese nivel. Te va a dar 5,5, 6. Entonces, lo que podés pensar para simplificar las cosas es, si vas a entrenar con un método continuo variable, que quizás para este tipo de ejercicio
es medio complejo de planificar, ¿no? Un tiempo a esta altura, otro tiempo a otra altura, es como más difícil de planificar. Además que les digo que los miembros superiores se fatigan mucho haciendo Sí, bueno, ejercicios por arriba del nivel de los hombros. De hecho, los pacientes suelen tener mucha limitación para esta actividad, con lo cual quizás uno prefiere elegir un método intermitente que el paciente pueda hacer algunas repeticiones y frenar. Entonces uno puede decir, bueno, si el intermitente es al 100% o por arriba, o le tomo un carga constante al nivel máximo que llegó, o le tomo por arriba, aunque no sepa exactamente si eso significa 110%, 120%, o sea, no voy a tener un número exacto, ¿sí? Pero voy a saber en qué nivel lo estoy evaluando, y en ese nivel lo voy a entrenar, y en ese nivel lo voy a reevaluar después para ver si el paciente mejoró o no. ¿Se entiende ahí un poco mejor? Perfecto, gracias. Obviamente que si lo evalúo con este test, lo entreno también con el test. Si quisiera, nosotros tuvimos un paciente pretrasplante que también tenía una paraplegia y teníamos que sí o sí entrenarlo porque era candidato a trasplantarse, y hacíamos pedalera con miembros superiores. Entonces en ese caso tendríamos que elegir otro tipo de test, ¿sí? Y entonces, como conclusión, existe una amplia variedad de test para evaluar la capacidad funcional en rehabilitación, como vimos y como vamos a seguir viendo ahora con sus presentaciones. Para evaluar actividades de la vida diaria pueden tener en cuenta el GLITE test, que les mostré recién, de multitarea, o el Londrina, que también les recomiendo que lo busquen en la bibliografía. Tiene algunas tareas más, es un poquito más complejo, pero bueno, mide también actividades de la vida diaria. Y test para evaluar capacidad de ejercicio, como vimos al ULEX, o como van a presentar ustedes el STEP test, ¿sí? Y ahora vienen sus presentaciones, ¿sí? Nos vamos a reunir por comisión, Sil nos va a mandar a las diferentes comisiones. Van a tener 10 minutos y 5 de presentación, y en el campus después van a encontrar las presentaciones de cada test, los recursos para poder realizarlos, todas las planillas, los audios, y documento con las características de cada test, y un documento con las características de cada uno de los tests y todas las propiedades psicométricas que ustedes encontraron en sus tests, descriptas, ¿sí? Les va a quedar ese documento como resumen, como repaso de todo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo más que quieran preguntar? Bueno, una de las cosas que quería contarles es esto de las propiedades psicométricas de los test, que quizás para leer, cuando uno no está acostumbrado a leer este tipo de bibliografía, capaz un poco engorroso o complejo, pero nos interesa, más allá de que conozcan los test en sí, que puedan un poco ver esto de las distintas propiedades que tienen los test, porque como contó Flora al principio de su presentación, para evaluar cada una de las distintas capacidades funcionales, uno puede tener un montón de test diferentes. Por ejemplo, el test de sentarse y pararse hay de 5 repeticiones, de 30 segundos, de 1 minuto, de 6 minutos. Hay un montón de test diferentes para evaluar cosas similares. Entonces, cuando uno quiere elegir para su grupo de pacientes un test en particular, lo que está bueno hacer es buscar cuáles son las opciones disponibles y después empezar a ver cuáles son las características que cada uno de estos tests tiene, ¿sí? ¿Es válido? ¿Quiere medir realmente esto que yo quiero medir? ¿Tiene sensibilidad al cambio? O sea, si yo lo aplico antes y después de la rehabilitación, ¿voy a encontrar un cambio o no? ¿Tengo un punto de corte para decir si mejoró tanto? ¿Quiere decir que hay una mejoría significativa? ¿Sí? No sé, ¿se correlaciona con otras variables? Todas esas características le sirven a uno para poder después elegir entre los distintos test disponibles cuál es el mejor para aplicar en una población determinada. O por ejemplo, puede haber un test que está evaluado en pacientes con EPOC solamente, en cambio otro que además se evalúan distintos pacientes. Entonces, también dependiendo qué es lo que uno va a querer evaluar, tiene las distintas opciones para elegir, ¿sí? Lo mismo pasa con los test de calidad de vida, etc. ¿Bien? Así que bueno, un poco la idea es esa. Y ahora los voy a mandar a cada uno a su comisión con sus tutores para que presenten los tests. Y yo me voy metiendo a chusmearlos. Ahí vamos.